Ahora sí hay que entrar a Lima así, porque si entras así de frente te devuelven a tu pueblo. No, escondidito he llegado porque acabo de llegar como carga en esas cajas y todos me han dicho, Cirelo, tienes que llegar. Entonces he llegado acá. Mucha gente se preguntaría, la gente dirá, ese cholito de dónde es, a dónde va, quién es. Bueno, no caca mandan que mantacho canan, no caca carulactamantan cani, alguien jaricuna churiascami cani, alguien guarmicuna huachascami cani. Bueno, para los que no entienden, estoy hablando un poco de roso. No, a veces hablar un poco de quichua acá en Lima o en el Perú es sinónimo de cholo, no. Es lo único que nos queda a los peruanos, porque el resto nos han cambiado. Hasta los apellidos. Imagínate, los Guamán ahora son Whitman. Los Pedro ahora son Peter. En mi pueblo eran profesor, llegan a Lima, ahora son teacher. Imagínate, la verdad. Todo cambia, por eso, pues. En mi pueblo eran Waiki, hermano, acá llegan brother, no pues. Por eso mucha gente no va a pensar que yo no sea provinciano. Yo soy provinciano, soy de lejos. Mi pueblo queda a 3.400 metros sobre el nivel del mar, a donde al cóndor le agarra soruchi. Ja, ¿por qué te ríes? Allá no puedes hacer el piche así como uno más. Ay, se te congela rápido, bien bravo es. Ese mi hermoso pueblo se llama la República Democrática de Coscú. En castellano, Cosco, soy cosqueño. Hijo de grandes hombres, mi padre Loca Yupanque, Sinche Roca, Maita Capa, Ayarucho, Ayarauca, Mama Oglio, Papa Oglio. Mi padre medía 15 metros de altura por 5 de ancho. Su cabeza era así, su pecho así, esto ni hablar. ¿Verdad? Juan Pipa en tiempo de los incas era el huevo de Manco Capa. Mamá Oglio era mi madre, qué linda mujer, anche mi guarmi macar. Ese era mujer. Cada teta botaba 80 litros. Ñuñu pa ñuñu. Chaca pa chaca, siqui pa siqui, chupi pa chupi era. ¿Verdad? Esa mamá Oglio se tiraba un pedo en el Cosco. Hasta diablo, en Ecuador pasaba terremoto, ¿verdad? A ver, ahora que se tira un pedo la China Marea. Se tira un pedo en su calzón da bote, ¿o no? ¿Verdad? Tupac Amaro, mi padre, 4 caballos hacía ejercicios. Pero ahora ponle 4 caballos a Wilder Rojas. Pone 4 cuy y sacan el ancho. Pero mucha gente dice, ay, Cirelo está hablando, son seres como los incas van a hacer a semana. ¿Cierto, paga, huele a quechis? Es verdad. Quienes conocen Sacsayhuamán, quienes conocen Ollantaytambo, Machu Picchu, has visto tremendas piedras. ¿Acaso el inca cargaba con grúa eso, no? Pachacute agarraba una piedra en un cerro y él lo aventaba al otro lado. Al otro lado, yo pan que lo paraba de picho. A ver, ahora a Rosalino Cao ya lo cargaron un ladrillo. Carga un ladrillo, pierde el conocimiento, ¿sí o no? Por eso no tengo vergüenza de ser provinciano. Porque los provincianos hemos hecho la historia del Perú. Arguedas, Apurimeño. Tupac Amaro del Cusco, Mariátegui Moqueguano. Claro. Claro, así dijo tu hermana, claro. Glorinda Mato de Turne del Cusco, Jorge Basadre de Tacna, César Vallejo de Trujillo, Miguel Grau de Piura, Atuspara Ancashino. Entonces, ¿por qué vas a tener vergüenza ser provinciano? Los provincianos hemos hecho la historia del Perú. Pumacahua del Cusco. ¿De qué eran vestidas? De Apurímac. ¿Cholo Cirilo? De mi pueblo, pero ¿de dónde va a ser? Cusqueño a toda hora y no tengo vergüenza de ser cusqueño. Y mira como cusqueño, como estoy así, tratando de triunfar. Claro que para triunfar no es fácil. Lima, caramba, es bien bravo. Acá tiene que ser bien bravo para triunfar. Yo dije, voy a ir a Lima a triunfar. Voy a concursar en trampolín de cine sin conocer Lima. Me he venido en Aerocóndor. Llegado a la Plaza San Martín, me acerqué a un guardia, le dije, señor guardia, ¿usted conoce Trampolín a la Fama? Y el guardia me dice, cholo, caramba, estás buscando Trampolín a la Fama. Yo también estoy buscando mi comisaría, no jodas, se había perdido. Pero alguien me dijo, cholito, agarra un Inatro y que te lleve toda la avenida Arquipan. Por primera vez iba en Inatro. Chofer decían, bajan Salaberry, bajan Aramburú, bajan Benavides, bajan Ricardo Palma. Yo dije, acá dan nombre y apellido. Al toque dije, bajan Cirilo Kipi Mamani. Hasta Barranco me ha llevado, mira.
12 de la noche y llega Ovalo de Miraflores. Me acerco a una señorita y le digo, señorita, ¿puede hacerme un servicio? Sí, 40 palos. De frente me llevó al hotel, me dijo, Cholito, quítate tu ropa, coloncho, coloncho. Al toque me quité, iba a atacar, me dijo, Cholito, para no, ataca por la retaguardia. Inocentemente ataqué por la retaguardia. Dale, caballito, mala cara. En lo mejor que estaba, no sé en qué momento, meto mi mano adelante. Preocupado, digo, la carajo, lo he traspasado. Había sido maricón, mira. Hizo pasa, hizo ¿sí o no, amigo? ¿Sucede o no sucede? Ahí está, él también se ha equivocado, carajo, ahí está. Pero con todo esos problemas estoy surgiendo, estoy superando. Llegué al concurso, llegué a ganar. Llegué hasta los Estados Unidos. Entonces me he hecho una pregunta, si como artista estoy triunfando, ¿por qué no puedo triunfar como político? Por eso el 2000 me lanzo como candidato a la presidencia. Gracias. ¿Para qué he dicho? ¿Para qué he dicho? ¿Para qué he dicho que voy a ser candidato? Ya están los pateros acá. Pero no importa, ojalá que sea candidato y cuando sea candidato, China María va a ser miembro de la Cámara Femenina, Wilmer Contreras va a ser miembro de la Cámara Baja y Rosalino Caule va a ser miembro de la Cámara Alta. Y tú, Pepa, por ser mi amigo, vas a ser miembro de mi miembro. Y van a ver cuando sea presidente. Todito voy a cambiar. ¿Y por qué no puedo ser presidente? Por eso el 2000 seré lo presidente. Su símbolo marca las trolas. Otros dirán, seré lo malcriado, dice, marca las trolas. Si sos Díaz, digo, marca el trici. Como no he estado calato, lo marcaba rápido, ahí yo. Y van a ver cuando sea presidente, voy a hacer todo un cambio. Cusco lo traigo a Lima, y Lima lo mando a la miércoles. Nada de tren eléctrico, yo voy a dar burros eléctricos a cada uno. ¿Esa señorita sabe montar burro? No. Problema de ellos, el burro lo montaré ellos, pero aprenden, van a ver nomás. Y van a ver cuando sea presidente, planificación familiar, nada de condones. A mi chola le dije, utiliza condón. Se fue con don Juan, con don Mario, con don Pedro, con don todo. Por eso cuando sea presidente, hay hombre que le gusta tener hijo por acá, hijo por allá. Ay, agarro machete, chunchol freto. Ja, 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 empiezo por tu marido, vas a ver nomás yo. Mujer también que le gusta tener hijos, un hito más, dos hitos más, la 33, la 44, la 88, matando al gallo. Agarro un poco de cemento, tacuñado, carajo, van a ver nomás. ¿Para qué vamos a tener hijos? ¿Para que se dediquen a ser músicos? No, pues. Por eso cuando sea presidente, todo eso va a cambiar. Nada de moda, moda. Su pretexto de moda, moda, ya no valoramos nuestra cultura, sincera valoramos. Hasta en la moda nos han cambiado. Viene un negro de afuera, el general. ¿Cuándo has visto que un negro llega a ser general? A lo mucho es guardia, el general. Algo bueno cantar, a sonceras canta. Un cojo estaba corriendo, un ciego me estaba mirando, un calvo se estaba peinando. A ver, Teo, peina tu calvora, no puede, pues. La escalera, la escalera, la escalera. Todo viejo es una pobre calavera. Caramelo, caramelo, caramelo. A todas las mujeres les gusta el caramelo. Lo chupa, lo saca, lo mete, lo muerde. No, pues. Sonceras, no me digas, no. No me quieras engañar. A mí me quieres para otra. A mí me quieres para... Ah, no, pues. Falta de respeto. Hace poco le llega Laura Lichón, Sonceras estaba cantando. ¡Ay! Dos mujeres, un camino. Dos mujeres comparten el mismo hombre, el mismo huevo. Otro viene Bárbara. ¿Qué cosa canta? ¡Ay! Me han roto el corazón. Sí, me han roto mi calzón. No tiene ni sentido. Temas que no tienen sentido. Merengue, salsas, todo caramba lo sacan sin sentido. ¿No han escuchado las músicas?
¿Han escuchado ahora último esa cancioncita? Le cortaron la cosa. Ay, 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 le cortaron la cosita. ¿Cómo vas a cortar a este pobre angelito? Este supiera hablar, te cuenta toda la historia. ¿Lo vas a cortar? Más bien ahora que hace mucho calor, lávalo a cada nada. En la noche téjele una chalenita, abrégalo, de repente le agarra el moquillo. Por eso cuando sea presidente, nada de eso, todos van a bailar su guainito. Por ganar plata, cualquier cosa se convierten en guayno. El pío pío lo han convertido en guayno. Este polito que tú me regalaste, hasta el Padre Nuestro lo han sacado en salsa. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Ahora no contento con eso, dice él, somos libres, van a sacar en salsa. ¿Cómo será? Somos libres, seámoslo siempre. Ante niegue solo se soy yo. ¡Azúcar! Por eso falta de respeto. Iván Abreu cuando sea presidente, nada de esas cosas. Voy a cambiar nada. Hay que valorar lo nuestro. Primero el nuestro, después el resto. Iván Abreu cuando sea presidente, todos van a bailar su guainito, van a bailar su molicita, su carnavalcito, van a bailar su balsecito. Iván Abreu cuando sea presidente, todito voy a cambiar. Muchas dicen, seré lo que va a ser presidente. A mí, ¿qué me falta para ser presidente? Yo tengo de todo. Tengo un brazo, tengo un ojo. Venga, por acá. Hace rato lo estoy escuchando, usted que quiere ser presidente. No, estaba ensayando, jefe, estaba ensayando. ¿Estabas ensayando? Sí, sí. Estaba ensayando. O sea que tú te crees ensayador. No, ensayador, no. Así que, ¿qué negro va a ser general? ¿No? No sé. Tú no sabes que yo tengo un primo que es mayor. Ya, yo tengo un primo que es comandante, jefe. Sí. Yo tengo un primo que es coronel. Sí, yo tengo un primo que es general. Carajo. ¿General de brigada o de división? No, generalmente para borrachas. O sea que te quieres hacer el gracioso conmigo. No, papá lindo, un ratito acá he venido, me han dicho que prepárate candidatura por si un ratito he venido acá. ¿A ensayar? Ensayar nomás. ¿Tú sabes quién soy yo? Guardia. ¿Cómo dices? Guardias. No se dice guardia, se dice guardia. Guardia. ¡Con fuerza! ¡Guardia, carajo! Guardia, carajo. Papá, de golpe, ¿ya no es guardia civil? No. Sí es guardia civil, sino que dice con fuerza. ¡Guardia, carajo! Guardia. ¡Guardia, carajo! Guardia. ¡Ah, sí, con fuerza! Guardia, ¿Qué has dicho? Chao a tu madre, he dicho. Sí, Chao a tu madre, muy bien. No. Para que- ¿Usted de qué sigla es usted? Mire, Solito, yo soy un cuerpo de élite que se llaman las Águilas Negras. Águila negra. Sí. Qué bueno, pero su perfil parece de gallinazo, carajo. ¿Me estás insultando a mí? No. Ven para acá. No, disculpe, papá lindo, ¿qué grado tiene usted? ¿Sargento o cabro? No es cabro, es cabo. Cabo. Y soy un sargento. Y ahorita en estos momentos Sí, papá me lindo. vas a mostrar tus papeles. ¿Papeles? ¿Quieres ser candidato? ¿Quieres ser presidente? Sí. ¿Quieres cambiar el Perú? Sí, te digo. Papeles. ¿Papeles? Sí, papeles. Papá lindo, allá en mi pueblo limpiamos con pedra nomás. ¿Y quién te está pidiendo esa clase de papeles? ¿Usted está diciendo mis papeles? Libreta electoral. No, eso no son papeles, papá, eso se llama documento animal de mierda, carajo. O sea, No, guardia, papá, guardia. allá entonces documentos. Muy bien, tienes razón. Ratiro ha robado, papá, y si para, ratiro ha robado. El ratero te ha robado tu libreta electoral. Sí, choro ha robado, choro. Te ha robado tu libreta electoral. Sí, estaba uniformado. Pero por lo... ¿Qué pasa? ¿Mucha confianza con usted? Estaba uniformado así de... Con tirno. Mucho respeto con la autoridad se respeta. Yo respeto a la autoridad. Tiene que respetar la autoridad. Hay que respetar, sea lo que sea, cualquier cochinada, hay que respetar. Cochinada yo. Sí, Libreta papá. electoral. No, han robado, papá, la libreta electoral. Sí. ¿Te han robado tu libreta electoral? Sí, papá, lindo. Pero por lo menos te acuerdas el número. No, número y todo han llevado. Sí. ¿Y la vieja? Bueno, mi vieja se ha quedado en mi pueblo, pasteando vaca, papá lindo. Oye, Cholito, tú eres bien gracioso, me caes en gracia. Sí. Una pregunta para conversar contigo. ¿De dónde eres? De mi pueblo. Llacté mando dejamos, no, chayara como llacté mando fuera a escuchar. Entonces recién acabo de llegar de mi pueblo, papá. ¿De tu pueblo? Sí, de mi ¿Y pueblo. dónde queda tu pueblo? Acachito nomás, papá. Acachito nomás. Acá. ¿Dónde? Subiendo la bajada, bajando la subida. A ver, repíteme de nuevo cómo es esa vaina. Subiendo la bajada, bajando la subida. Subiendo la bajada, bajando la subida. Subiendo la bajada, bajando la subida. ¿Cuándo diablos has visto subir una bajada?
¿Cuándo diablos has visto bajar una subida? Mire, jefe. Sí. Yo voy a explicar. Según la ley de la gravedad... Ah, carajo. ¿De quién es esa ley? De Isaac Newton. ¿Y quién es Isaac Newton? El alcalde de mi pueblo. Sí. Ah, caramba, ya. ¿Qué cosa dice Isaac Newton? Dice que todo lo que está arriba cae abajo. Bueno, debe ser así. No, no es que debe ser, es así. La ley es la ley, usted no puede cambiar la ley. Muy bien. Ja, carajo, ¿y así que todo esto? Ya, muy bien. Entonces, carro cuando baja, ¿qué cosa es? Bajada. Y cuando sube, Subida. Ahí está pues subiendo la bajada, bajando la subida. Cholo es bien pendejo. Bajando la subida. Y Cholo, ¿cómo se hace para llegar a tu pueblo? Ahora usted me dirá cómo se llega a mi pueblo. ¿Cómo se llega a tu pueblo? ¿Para llegar a mi pueblo? Sí. Tira la pampa. Tiro la pampa. Tirando la pampa. Tirando la pampa. Cruza la río. No es la río, es el río. No, es un río hembra. Sí, un río hembra. Río Hembra, ya, correcto. Cruzo la río. Cruzando la río, papá, Sí. sube a un cerro hasta la punta. Subo un cerro hasta la punta. Ahora, si te cansas, Si me canso, te sientas me siento. ¿Dónde? en la punta. ¿Y por cuánto tiempo? Ya eso depende de gusto tuyo. Ahí no meto, papá, lento, yo, no meto. No, ya, no te metes. Sí, entonces. ¿Tú no tienes papeles? Entonces ahí está mi pueblo. Entonces ese mi pueblo está acá nomás, de Uñuspoto, Niños Poto, para el fondo. para el fondo. De Pujando Caca, para Sí. adentro. Pujando caca para adentro. Sí, sí está en la anexo de Chongullape. Sí. Comunidad de pinchos. ¿Qué cosa? ¡Pinchos! Pincho. Sí, No pinchos. había entendido otra cosa. Claro, lo que te gusta. No. Mira, Cholito, ven para acá. Entonces acá sí está. Perdón, cállese usted la boca. Sí. Usted no tiene documentos. No tiene documento. No tiene papeles. No tiene papeles. Sí. Como tú no tienes papeles, Sí. ahora yo te voy a meter adentro. Adentro te voy a meter. ¿Todo eso? ¿Quién te va a meter esto? Te voy a meter preso. ¿Cómo va a meter todo eso? A ver, a usted que metan a la cabecita, duele. Mira, No, Cholito, mi ven. papá, ¿le acaso algo malo yo estoy haciendo? Yo estoy tranquilo acá, me estoy vendiendo para meter preso. No tienes plata. No tienes plata, papá. Perdón, no tienes documentos. No tienes documentos, sí. Ven para acá. Usted dirá, pues, jefe, usted dirá. Tú dirás. Usted dirá, jefe, usted dirá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. Bueno, usted mismo tendría que verlo. ¿Qué tendría que ver yo? ¿El cómo es, pues? Yo te estoy preguntando cómo es la chancaca. Ah, bueno, la chancaca de su color negro, pues, ¿o no? Yo te estoy preguntando cómo son los chivilines. Ah, bueno, mi pichelén es regular, jefe, es regular. Oye, ven para acá. Sí, papá lindo. ¿A qué ha venido a Lima? Me han dicho, ándale, más busca trabajo, pero sí he venido de allá de mi pueblo. Así toda la vida vino los serranos a buscar trabajo acá a En mi Lima. pueblo ya no hay nada, papá. Si te puedes ir, venir a Lima. Me han dicho, en mi pueblo, ya no, ¿Por qué estás triste, Cholo? ya no crecí papa, ya no crecí maíz. ¿Por qué estás triste? Estoy triste porque antes de venir acá a Lima, a mi chola he encontrado culuncho. ¿A tu Cholo les encontró culuncho? Sí, le he encontrado. Calato en la cama he encontrado. Sí, ¿A tu Cholo les encontró calate en la cama con otro? sí le he encontrado. Sí. Eso es grave, Cholo. ¿Y qué medidas has tomado? ¿Qué medida voy a tomar si todo estaba adentro? ¿Qué güey? Oye, Cholito, tú eres bien graciosa. Venga, amargo, después pasa? le agarro la teta y de ahí me metió un puñete. ¿Le has agarrado la teta y te ha metido un puñete? Sí. Pero si es normal que un marido le agarre la teta a su mujer. Es que yo le he agarrado con la puerta del carro, pues. ¿Verdad, Cholo? Lo que te pasa es una desgracia. Sí, por Tú eso. has venido a buscar trabajo acá. Por eso me he venido Lema, papá. Entonces acá. Acá se puede trabajar de cualquier cosa. Me han dicho, serelo, Lema, taré, pues. De repente, Lema, pues, suerte y que canga. Anda, vete, Lema, de repente, suerte. ¿Tienes? Puedes trabajar de cualquier cosa. Yo quisiera trabajar acá cualquier cosa. Emolientero, cevichero, vendedor de fruta, carretillero, público sudoroso, cargador de saco, cualquier cosa. Cualquier cosa, papá. Situación, trabajar. Trabajo dignifica el hombre. Dignifica al hombre. Sí, pues yo quisiera trabajar de cualquier Cualquier cosa. cosa. Último caso, ancha guardia. ¿Qué mierda, carajo? No, guardia. ¿Ah? Guardia, hispano. Disculpa usted, guardia. Tranquilo, papá. No renigas, papá, no renigas. No, yo no reniego. No, Tienes tranquilo. que trabajar de cualquier cosa porque acá tienes 3 peligros. Sí, papá, le El dice. primer peligro te puedes volver Sí, dice, acá Lima bastante maricón. maricón, jefe, ¿no? Recontra maricones ahí en Lima. A cada paso dice, jefe, Acá la ¿no? paso encuentra maricones. Jefe, Sí. disculpe. Sí. Dice, ¿andan uniformado? ¿Uniformado de qué? Uniformado de mujer. Ah, papá. uniformado de mujer. Sí. No vas a pensar que yo, pues No, papá, usted solapa nomás, papá. No. Sí. Sí, me han dicho, si no, pues, si no tienes suerte, de repente te vuelves, También fumón. fumón. ¡Choche! ¡Chuche!
¿Cómo está la merca? La mía está buena, Choche. Ya, a mí me han vendido y eso me han jodido, Choche. ¡Chuche! Estoy en Saturno. Ya, ahorita entro, rompo tu anillo. ¿A quién le vas a romper el mío? Así habla, loco. Yo te voy a dar trabajo. ¡Loco! ¡Loco! ¡Estoy duro! ¡Estoy duro! Agárralo entonces. Ven para acá, ven para acá. Así habla. ¿A quién lo voy a agarrar yo? No, así habla Fomón, papá. Cuidado, carajo. No, papá, yo no. Mira, a usted Cholito, ven. respeto, papá, por eso. Yo te quiero dar trabajo. Sí, papá lindo. Yo te quiero dar trabajo. ¿Pero qué me regalas? Mire, papá lindo, además usted dirá, ¿por qué viene Lema? Yo, ¿Por qué además, venía? yo vengo acá a varios primos porque tengo varios primos que han venido acá. ¿A primos que han triunfado acá? ¿Usted va por misa redonda? Sí. Yo tenía una prima, pues voy a contar. A ver, cuéntame. Esta Cholán Sí. siempre cantaba esos carnavalcitos ahí pasteando vacas. Allá. Ahí, ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué sitio? allá, pichín, allá en Corahuasi. En Curahuasi, en Abancay. Sí, sí. Cantaba esos guainitos. Entonces, Sí. un día de esos, un ambulante que vendía discos, ¿de no? La descubrió. La descubrió, se hizo pasar, soy fabricante de discos. Yo te vuelvo famosa, seguro. Te vuelvo famosa, papá. Te bajo la luna. Te bajo lona, te bajo la estrella. Al último le ha bajado su calzón, se la trae a ver. ¿Y cómo se llama ese desgraciado? Entonces he llegado Lema. Sí. Entonces le encuentro a mi prima. Ya. China Marea, papá. La China María. ¿Ese Todo tú? cambiado, su cabello también rusca acá, rusca acá. Ya. Yo dije, de repente le ha orinado carnero. No, a veces mora. Allá esa es tu prima, la China María. Su boca también todo rojo, papá. ¿Qué parece? Yo dije, ¿si es boca o poto de gallenazo? Deja ser. Entonces, allá en mi pueblo, jefe, Sí. esta chola, pues, comedia, cuca. Coca. Ahora, cuando él llegó acá, le me estaba Sí. comiendo jibi blanco, chiquele. Ah, chicle. Chiquele allá. No, Cholo, no pronuncia bien. Se dice chicle. Entonces estaba acá. Y ya ha triunfado la China María. Cantante, papá. Cantante. Su marido también ahora tiene fábrica. ¿Cómo se llama su marido? Antes en mi pueblo se llamaba Cigarro Inca. Cigarro Inca ahora. Ahora se llama Juan Pepa. Juan Pipa. Entonces- Oye, ¿ya qué se dedica él? Y que tiene fábrica también. A fábrica, carajo, fábrica. ¿Y qué fabrica? Está fabricando jibi. ¿Jebe? Sí. ¿Qué clase de jebe? Condón, pues, condón. Oye, Cholo, ¿y con eso gana plata? Bastante, colocando gana doble, jefe. Sí. Ese buena. Por eso, papá, me he venido también. ¿Ya has venido acá? Entonces, hay varios primos. Yo te voy a dar trabajo acá. Ah, mi trabajito, papá lindo. Pero si me doy trabajo, ¿qué me regalas? Mira usted, papá lindo, si usted me da trabajito, Sí. usted apoya, nos damos las manos Claro, unos a otros. Unos a otros. Entre paisanos. ¿Qué paisano? ¿Qué cosa? ¿Paisano? ¿Tú paisano mío? ¿Qué te pasa, indiecito? ¿Qué vas a hacer paisano mío? ¿Usted no me paisano? No soy tu paisano. De golpe, ¿usted de dónde? Lima. De Lema. Sí. Yo, Cusco. Cusco. Dígame, Cusco, ¿dónde pertenece? ¿Al Perú? ¿Y Lema? ¿Al Perú? Ahí está, pues, primo hermano, todavía, carajo, paisano, paisano. Claro, ¿ves? Ya, Cholito. Yo te voy a dar trabajo. Dame trabajito, jefe. pues. Pero si me das trabajo, ¿qué? Si doy trabajo, ¿qué me regalas? Mira, si usted me da trabajito, jefecito, Sí. yo puedo regalarme. Tengo una hermana. ¿Cómo es tu hermana? Qué buena, pe, papá lindo, Ya, papá. no, pero ¿qué me regálame otra cosa? Tiene que regalarme una cosa material que yo pueda usar. ¿Gallinita querés, papá? No, gallita, no. Tendrías que regalarme una vaca. Bagacha, Una vaca con 4 tetas. para tomar leche de la teta. Para tomar leche directo de la teta. Ahí está, bueno, papá. Sí. ¿No querés un toro? Pero el toro no tiene teta. No tiene teta, tiene uno solo, papá, carajo. Ah, pero esa teta no da leche. No da leche más espicho todavía, da. Eso ya no es leche, ese es ya cuáquer, ese cuáquer. Ese es cuáquer. Cuáquer, sí. Ya, eso te lo vas a guardar tú ya. No, pero yo estoy regalando, usted reciba con cariño, papá, claro. Bueno, ahora yo te voy a dar trabajo con Dame. desayuno, almuerzo y comida. ¿Desayuno, almuerzo, comida? De desayuno te voy a dar. Papá, disculpa usted, jefe. Sí. Por si acaso no dan mujer. ¿La Meses. mujer también dices? 6 meses que no veo, pues, papá. No es mujer. Y no seguirás viendo tampoco, porque Sí. en este trabajo no dan mujer. Ah, sí. De desayuno te voy a dar Sí. leche con pólvora. Leche con polvo. De almuerzo te voy a dar sopa de lengua de bolseguís. Ahí está bueno, ahí está. Y de comida te voy a dar Sí, papá lindo. caldo de capotín. Caldo capitán. Así que en estos momentos mismos tú le vas avisando. Jefe. Así. Es Le que- vas avisando a tu primo. ¿Dónde hay dirección trabajo para encargar allá, me primo? Dile a tu primo Juan Pipa Sí, que te estoy llevando al RIMAC. fábrica, queda Remax, ¿no? RIMAC, sí. Ah, no, está Marcelino Caicha. Remax. Me la estoy llevando
Al Rico Fuerte. La fábrica se llama Rico Fuerte. Que pregunten por la sección Tigres. Tingris. Eso está en el batallón comando. Papá lindo, ¿a dónde está llevando? Yo te estoy llevando al cuartel. ¿Cómo va a llevar cuartel, papá? Vas a servir a tu patria. Si justamente del Cusco me he escapado, papá, ¿para qué me Vas a servir a tu patria. ¿Cuánto tiempo? 2 años. ¿Y a mí quién me sirve? ¡Vamos! Jefe. Sí. Arreglo. ¿Arreglo? ¿Qué me das? Mi hermana. ¿Cómo es tu hermana? Tiene Pepe Ley. Para su conocimiento, miserables, soy el técnico Salvatierra que ha venido a dar instrucción a los nuevos contingentes de perros. Mi severidad es la máxima porque mi propósito es formar soldados para la guerra. ¿Comprendido? Y en estos momentos voy a llamar a un serrano relajado del cual me han dado queja todos los sargentos. Pero este no sabe con quién se está metiendo. ¡Ese primer batallón de perros! Recién están poniendo calzoncillos. Uno llega al cuartel, deben tratar como en su casa. ¿Qué cosa es esto? ¡Ese primer batallón de perros! No dejan ir al baño, carajo. Uno viene a servir a su patio. ¡Ese primer batallón de perros! Presidente. ¡Está llorando! No, me estoy riendo. ¿Está riendo? ¿Ah? No, así es mi cara, jefe. ¿Así es tu cara? Pues acá, carajo, vas a cambiar esa cara. Ojalá, papalito. Quiero ser más simpático. ¿Quieres ser más simpático? Oh, sí. ¿Quieres ser más simpático? No, jefecito. ¿Qué me miras? ¡Mira al frente! ¡Póngase bien! ¿Qué cosa me miras? ¿Te has enamorado de mí? ¿Usted está mirando? ¿Acaso estoy mirando yo? Si te has enamorado de mí, hoy día en la noche te regalo una foto calato mío. Gracias, pero regálame de espaldas. ¿A de espaldas quieres? A mí me han dicho, entra al cuartel, ¿acaso? Para que me greten, ¿qué cosa? ¿Por qué esto soy varón, verdad? Hubiera sido mujer en mi casa, hubiera estado cocinando, mierda. Por gusto vengo a Lima, anda Lima. Llego parada, mi taleguita me roban. Ratero son su calzoncillo hueco, se han llevado. Así es, Lima. Llego, cachina, compro radio, ladrillo, me venden, carajo. Si es, acá tienes que animarte. Llego, Plaza San Martín, enamoro mujer. Maricón había sido. Si es. Mira, Serranito, ve. Ahora Acá no te vuelvas a lamentarte. Aquí en el ejército las órdenes se obedecen y no hay ni murmuraciones porque el superior que las imparte es el único responsable y el inferior no puede reclamar hasta después de 24 horas de haberlas cumplido. ¿Comprendido? Me mierda y entendido ya. ¿No está burlando de mí? Uno recién viene acá, papá, uno viene con... Usted tiene que... ¡No me accione! ¡Mira al frente! ¡Carajo, yo acá soy su Dios! A su diablo, primera vez veo un dios negro, mierda. No, ¿qué ve? Usted no es Dios, usted es San Martincito. San Martincito. Entonces soy un apóstol. ¿Seguro? ¡A la izquierda! A la izquierda. ¡Izquierda! Papá lindo, a la izquierda, ¿no? A la izquierda. ¿Qué es eso? A la izquierda. Y está buena la ala, puede Ay, volar. gracioso, miserable. Vas a ejecutar los movimientos como yo. Mírame a mí. Cuando yo diga a la izquierda, tú ejecutas el siguiente movimiento. ¡Hum! ¡Hos! A la derecha. ¡Hum! ¡Hos! Está Media bueno. vuelta derecha. ¡Hum! ¡Hos! 3. ¿Comprendido? Claro, 20 Ah. 20 años haciendo la misma cojodiza, algo aprende pues, ¿no? ¿Qué has dicho? No. ¿Qué has dicho? Usted es bueno, usted es bueno. Ah, sí, muy bien, gracias. ¡A la izquierda! ¡Izquierda! Hongos. Está buena, está buena. ¡A la derecha! Hongos. ¡Media vuelta derecha! Hongos. La mierda. Ah, ¿te quieres? Esto, ¿Te reloj? esto no es media vuelta, es una vuelta entera. Una vuelta vuelta entera. entera. Una vuelta entera. ¡A la derecha! Hongos. ¡Ese primer batallón! A la izquierda. A la derecha. A la izquierda. ¿A carajo te ordenas solo tú? No. Soldado automático. Mira al frente. La regla fundamental del soldado sin arma es no mirar al supervisor, ¿comprendido? Comprendido, jefe. ¡A la derecha!
Ese primer batallón. Ese primer batallón. De frente. Frente. ¡Marchen! Queso cancha, queso cancha, queso cancha. ¿Cuál queso cancha? Hongos, hongos, hongos. ¡Malongos, miserable! Es hongos, hongos. ¿Quién diablo le enseñó a marchar así? Comandante Guaybaco. Claro, pues, cojudeces aprendes. Claro, pico, jodiza mandan, ¿qué me hago yo? A ver, Hongos, hongos. ese primer batallón. Marcha, carajo. Marcha, merra. Diga. ¡Salude! Buenas tardes. ¿Ah, no sabe saludar, miserable? No, primera vez viene cuartel P. Póngase acá. Póngase acá. Salud. Oiga, miserable, cuando usted pase por el... Oiga, póngase bien, mierda, ¿qué tiene? Este es el ejército. Acá usted ha venido a aprender a ser hombre. ¿Por qué usted era maricón? Ah, sí, hombre. ¡La pega la mano! Cuando usted pase por el lado superior, va a ejecutar el siguiente movimiento así. ¿Comprendido? Comprendido, comprendido, jefe, comprendido. ¡Ejecución, carajo! La mierda, diablo, se ha vuelto usted. Vale, carajo. Saca picho, miti runto, saca wixa, miti puto. Dale, merras. Vale, carajo. Vamos a ver. Levanta la pierna, mierda. Ah, no, no, no. Ese primer batallón. Can... Bala, 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 bala. Es bien gracioso, ¿no? Un ratito, te pongo. ¿Qué cosa te crees, Emiliano Zapata? ¿Ah? ¿Qué cosa dices que bueno? ¿Qué cosa te crees, Emiliano Zapata? No, no, yo soy zapatón. De golpe. A ver, siga marchando. Vale, carajo. Ese primer batallón. Como cojudo estoy dando vueltas acá yo, carajo. Ese primer batallón. Marcha. Cantando. Orgulloso me siento decir guamangueno. Orgulloso me siento. ¡Alto! ¿Quién te ha dicho que cantes tu guayno? ¿Ah? ¿Usted está diciendo cantando o no? Yo te voy a enseñar a cantar, miserable. Enseña pe corcho y mierda. A ver, vamos a cantar a mi voz. Marcha, carajo. Lima, Chorrillos, de un salto llegué, tan solo por verte sentado a mis pies. Ay, qué bonitas son las que están en la ventana. Ay, qué bonitas son las que están en el balcón. ¿Comprendido? ¡Comprendido! Cantando. Lima, churrillos de un salto llegué. Muy bien. Tan solo por verte sentado a tus pies. Muy bien. Ay, qué bonitas son las que están en la ventana. Ay, qué bonitas son las que están sin el calzón. ¿Qué dijo? Balcón, jefe, balcón. Balcón. Siga cantando. Pobre solaro, marcha que marcha, paso adelante, un paso hacia atrás. Ay, qué bonitos son los que ordenan y los que marchan. Ay, qué bonitos son los que ordenan, los que marchan. Caramba. Me resultó compositor el desgraciado. A ver, siga componiendo. Ahorita me achoro, te saco tu mierda. ¿Qué ha dicho? No, ahorita se achora, me saca la mierda y dice. Allá. Ese primer batallón. Marcha, carajo, marcha, mierda. ¡Ay! Oiga usted, venga para acá. ¿Usted es gracioso? ¿Qué mierda tiene? No, me han dicho, el soldado tiene que ser pendejo. El soldado tiene que ser pendejo, pero no tanto como usted. Ah, eso depende. El comando tiene que ser pendejo. Pendejo. Guerrero. Guerrero. Audaz. Tiene que ser guerrero, guerrero. ¡Ah! 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 No, no, no. Está bueno. Ya muy pendejo, ya muy pendejo. Está bueno, A jefe. ver, pega la mano. Pega la mano. ¡Saque pecho! Saca, picho. O el picho, mierda. Pecho. Picho. Picho, no, pecho. Picho.
Picho, no, pecho. ¿Picho de picho o picho de picho? No, Es sacapecho. Saca picho. ¡Saca picho! Pega la mano. ¡Pega la mano! Saca pecho. ¡Saca picho! Ponga cara de caca. ¡Ponga vacinica al frente! Haga puño con el poto. Primero con el tuyo. Ese primer batallón. Ese primer batallón. Cante su nombre. Cantéis, ¿no? Soldado, Cirilo, Quipe, Mamane, Quipe, Cirilo. Soldado Cirilo Quipe, Mamani Quipe, Cirilo. Así es, Kifi. Sí, así es. Así es. ¿Conocido como qué? Como el Cholo 1160 al Rojo Bebo. ¿Tú sabes quién soy yo? No. Yo soy el técnico Radiomar Plus categóricamente superior. ¡Ay! ¿Ay qué? ¡Ay, qué rico! ¡Saca, carajo! Está bueno, buen poto tiene, buen poto. Buen poto. No. ¿Qué pasa? Más respeto con su técnico. No, es que tiene imán, está jalando. Carajo, ¿usted quiere tener un jefe maricón? Ah, eso depende de cuántas noches aguanta. Oiga, usted para su conocimiento, yo soy criollo. Creo que está bueno. Ya. Creo yo. Jefecito, ¿cómo le gusta chupar? ¿Con música o sin música? Ahí me gusta chupar con música. Ya pues yo canto y tú me chupas. ¿Qué pasa? No. Respeto, guarda respeto. El soldado tiene que ser pendejo. Pendejo tiene que ser pendejo. No, tú eres muy pendejo. Sí. Ya, tú eres muy pendejo. Sí, está bueno. ¡Saca pecho! ¡Levanta la cara! ¡Ponga cara de caca! ¡Haga puño con el poto! ¡Ese primer batallón! ¿Haga pollo con poto? No, si no apriete las nalgas. Apretas. Así las nalgas. Enséñate, pis, papá. Así, ve, así. Así. Está junto. No, no me agarre. A ver, ese primer batallón. Ese primer batallón. ¿Quién soy yo? ¿Quién mierda serás? ¿Tú no sabes quién soy yo? Ay, ya te colmo. Mira, miserable, para tu conocimiento, yo soy el técnico Salvatierra. Ay, ya, qué bueno. Técnico Salvatierra que le gusta clavar en paz y que le gusta clavar en guerra. ¿Comprendido? Comprendido, jefe. Pegue la mano, saque pecho, levante la cara, tire un somo atrás, 50 rosas en la espalda. ¿Quién soy yo? Técnico Salvatierra, que le gusta estar en paz y que se lo claven en guerra. Solamente técnico Salvatierra, mierda. ¿Quién soy yo? Técnico Salvatierra, mierda. Solamente técnico Salvatierra. Está bueno, sí. ¿Quién soy yo? Ya me tiene guamán cada nada. ¿Quién soy yo? Yo he entrado, cuartel, a responder, ¿no? ¿De qué cosa? Por lo menos... Cuidado, carajo, que la bala se le está saliendo. Ahí está bien, pues. Sí. Pero no. ¿Está saliendo la bala? Sí. Sí, pero no, apriete el gatillo. Solito, cuidado. Solito, cuidado conmigo. Cuando gatillo percusión... ¿Tú sabes quién soy yo? No, Yo soy el técnico gato. ese diablo, seguro te cuenta la rata. No. A ver ese primer batallón. Así me han dicho. ¿Quién soy yo? Técnico Salvatierra. ¿Cómo somos los comandos? Como lo veo, hasta la hueva. Cuando yo diga cómo somos los comandos, usted dice tigres. Tigres. Y cuando ella que ruja, va a rugir así. ¡Ah! ¿Comprendido? Oh, bueno. Jefe, disculpe usted, allá frente están haciendo jeros. ¿Cuándo hacen jeros? Vamos a seguiros. Sí. Eso queda para la próxima oportunidad. Ahí dice descanso, atención, así. Ya ese para la próxima oportunidad. En este momento me contesta, yo. ¿Quién soy yo? Técnico Salvatierra. ¿Cómo somos los comandos? Tengres. ¡Ruja! Miau. ¿Cuál miau, carajo? ¿Cuál miau? ¿Miau? ¿Cuándo ha visto que un comando dice miau? Está llorando. El cholo nunca dio la mierda. Mira, vete, carajo. Saca pichu mierda. Para tu mal me has preparado, carajo. Ahora sí vas a ver nomás. Parranos son 2. 3, 4. Vamos a hacer 200,000. ¡Vamos! Recuerda que el soldado peruano nunca se cansa. Ahora voy a hacer mi cambio, carajo. Ahora sí, verdadero comando, mierda. Para parar son 2. 3, 4. Para plancha son 2. 3, 4. Para parar son 2. 3, 4. Así, a ver, así me tenía guamán todos los días a mí, carajo. Para plancha son 2. Para rana son 2. Te doy 3 minutos, carajo. Averigua dónde vivo, cuántos hijos tengo y cuántos polvos metero, mierda, al toque. ¿Quién soy yo? ¿Cómo son los comandos? ¡Tigres! Tú no eres tigre, tú eres pantera negra, mierda.
¿Cómo es el soldado peruano? El soldado peruano es macho, aguerrido, nunca, audaz, nunca se arrodilla ante su madre ni ante su propio enemigo. ¿Entendido? Yo le digo se sienta, yo le digo se para, yo le digo se echa, pero nunca se arrodilla. Sentarse, pararse, echarse, arrodillarse. Párese, mierda, párese. Pa' plancha un 2. Vamos a hacer planchas artilleras. Yo encima. Gracias. Ahora sí nos vamos de frente paso ligero. A comer rancho. Vamos. Ya está. ¿Come, jefe? Enséñate. Usted paso ligero. Ya, te paso. ¡De frente paso ligero! De frente paso ligero. ¡Marchen! 1, 2, 3, 4. 4, 3. 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3. 2, 1. Los comandos. Los comandos. Somos tigres. Somos tigres. Herederos. De los incas. Yo sí, tú no. Los comandos. Somos machos. 1, 2, 3, 4. Ay, 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 decía el chancho. Ay, 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 decía el chancho. Cuando lo estaban capando. Y la chancha le decía. Y la chancha le decía. Lo mejor se están llevando. A los monos le están dando. Vamos, jefe. ¡Ese primer batallón! Ya terminó el esquite hace rato ese primer batallón. ¿Y qué cree que toda la tarde voy a estar haciendo sargento? ¿Qué cosa? Muchísimas gracias. A uno cansa, ahora va a hacer ranas, planchas, cangoras. Ya haciendo así chiste, nomás no cansamos. ¿Qué hicieron los soldados? Ahora sí vamos a agradecer. Muchísimas gracias al pueblo peruano por habernos separado de esta preferencia durante estos 4 años. Esta es la culminación de una serie de eventos, desde la calle hasta los teatros, hasta la televisión, hasta los Estados Unidos de Norteamérica, gracias a la gentileza, a la nobleza de ese enorme pueblo peruano que vio en este negro y en este cholo la representación de su pobreza, de su indigenismo, de su negrismo, de la esclavitud, de la impotencia y de los hombres más desheredados de nuestra patria. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor porque es hondo, que hace miel de su amargura. Está bueno, negro. También muchísimas gracias, pueblo peruano, Huaracochacona, Niñuchacona. Un saludo fraterno, cariñoso a todos los huayquis de Ayacucho, del Cusco, de Puno, de Tacna, de todo el Perú, por habernos soportado con nuestros chistes, con nuestras ocurrencias, a este cholito y a este negrito, a través de nuestras cintas de audio. Y ahora, por primera vez, en vivo, en directo, a color, el sargento Cirilo ¡A Intuit. color! Sí, porque en blanco y negro este no sale. Gracias, pueblo. Gracias. Adiós.